Querido Eduardo, agenda del 3 de diciembre de 2024, temas internacionales. Primero, atención a lo que está sucediendo en Siria. Sigue complicándose, ahí hay muchos factores desde la desidia, si se quiere, el descuido de Irán y de Rusia, que controlaban parte por lo menos del territorio, una situación muy comprometida, con una guerra civil de hace muchos años, con un dictador ahí, pero va avanzando las fuerzas, y se puede decir kurda, ahí también Turquía. Es muy complicado de entender la multiplicidad de factores que hay en esta región del mundo, pero lo cierto es que también hay células dormidas de ISIS que pueden ocupar, incluso Irak, ¿no?, que está protegiendo sus fronteras, y esto también puede complicar el Líbano, puede complicar toda la situación ya de Medio Oriente, que recordemos también Netanyahu en el día de ayer advirtió que se está violando la tregua con Hezbollah en el Líbano, y había existido un antecedente del ministro de Defensa de Israel, que se llama Israel Katz, que dijo que se prometían acciones muy contundentes si se rompía la tregua. Y a esto se agrega, como para terminar, la tensión en el Medio Oriente, que Trump en el día de ayer amenazó con desatar directamente el infierno si Hamás no libera a los rehenes israelíes. Así que una situación, repito, que se viene complicando, más allá de la argumentación que existe, que con Trump puede haber un control mucho más preciso de los conflictos de los que básicamente se extendieron en el mundo a partir de la administración de Joe Biden. El otro gran tema, enorme tema, es el de Francia. Nosotros hace ya 2 o 3 semanas le pusimos fecha de extinción al gobierno del primer ministro en este caso. Hay que entender que Emmanuel Macron forma gobierno con un primer ministro a partir de un acuerdo legislativo. Tuvimos elecciones legislativas adelantadas que perdió Macron pensando que las iba a ganar. Pudo formar un gobierno, en realidad ganó la izquierda o sacó la mayoría, no la mayoría absoluta para tener primer ministro. Puso a un centrista, Michel Barnier, que fue incluso quien discutió, fue comisario europeo quien discutió la salida del Reino Unido del Brexit, ¿no? Y uno pensaba que si había podido discutir eso, ¿cómo no discutir o no tener esta persona la expertise como para solucionar el problema interno de Francia? Bueno, no pudo, básicamente lo que está pasando en todos los países, asegurar el presupuesto. Viste que en los países, finalmente, que el gobierno tenga el presupuesto hoy es la llave casi de gobernabilidad, y más todavía en los países parlamentarios, ¿no? Semiparlamentarios, porque, a ver, es presidencialista Francia, pero bueno, Michel Barnier, mañana a las 6 de la tarde se confirmó, 16 horas, hora de Francia, se confirmó 2 mociones de censura al gobierno de Michel Barnier, y están acompañadas tanto de la izquierda, una, como la otra de Marine Le Pen, de la titular de conservadora, de la Agrupación Nacional, así se llama su partido político. A ver, Le Pen está enojada, ¿por qué? Por varias cosas, ¿no? Porque no quiere un ajuste como el que propone el presupuesto de Michel Barnier, que yo te decía esta mañana temprano. Fíjense las similitudes a veces en el mundo, ¿no? Incluso a Argentina, que a veces le cuesta mirar un poquito más allá de lo que pasa en la coyuntura. El presupuesto tenía 2 hitos. Una era el cálculo de reajuste de jubilaciones. Ahí se armó la catombe, el sinfín de hechos bochornosos en la Asamblea Nacional, incluso con peleas, porque no querían que, a ver, ¿qué decía el gobierno? Nosotros tenemos que buscar una fórmula que ajuste y que no aumente el déficit fiscal, que es enorme, que tiene Francia. Bueno, eso se lo rechazaron y no quisieron. Y por el otro lado, la cuestión de los medicamentos, que el gobierno decía, bueno, tenemos que cortar medicamentos o beneficios de medicamentos para los jubilados. Parece increíble, se cae esto y ahora 2 mociones de censura. Ahora, la pregunta es, ¿podrá nombrar Macron otro primer ministro cuando le duró el último primer ministro 3 meses? No creo, es muy difícil pensar en que pueda encontrar una figura que pueda sobrepasar a esta crisis, ya una crisis recurrente de Francia. 9 de cada 10 franceses está diciendo que el país está en declive. Así que Marine Le Pen va a buscar la dimisión de Emmanuel Macron, pero es muy complicado porque pueden haber presidenciales, pero no pueden haber legislativas, porque legislativas hubieron hace tan poco tiempo que por la Constitución de Francia puede haber después de un año. Así que una hecatombe. ¿Y por qué esto es importante, más allá de que pueda parecernos lejos? Porque estamos hablando de Francia, que es el segundo motor más importante de aquí de Alemania, de Europa. Alemania está con elecciones anticipadas, así que una situación muy, muy, muy compleja. Como frutilla,
del postre, ¿quién llega el sábado a París? Donald Trump, ¿no? De alguna manera, bueno, que tenía alguna pica con Emmanuel Macron, llega a la inauguración de Notre Dame de París, así que llega como para decirles a los europeos, miren, empiezan a hacerme caso a mí porque ustedes tienen las cosas muy complicadas, así que, bueno, en parte una agenda internacional que es más extensa, pero estas me parece que son las historias más destacadas, querido Eduardo, de este 3 de diciembre. Bueno, querido Juan, hasta mañana. Hasta mañana.